Muy buenas noches. Nos da gusto saludarles y de igual manera a nuestros amigos que nos están viendo a través de La Razón de Vivir, a través de Faithful Servants of Christ Jesus. Así que amigos, tenemos mucho material, ¿verdad? Donde pueden encontrarnos a través de YouTube, a través de Facebook. Y de igual manera nos gustaría que compartieran estos mensajes, ¿verdad? Y de igual manera nos regalaran la oportunidad de acercarnos a más personas. Y vamos en esta noche a seguir estudiando acerca de la temática que hemos traído en estos días acerca de lo que es el pecado. Ya hemos analizado lo que en sí el pecado es como concepto bíblico. Hemos analizado algunos como es la independencia. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la independencia? El ser independiente de Dios, dice Jesús en su palabra, ahí en San Juan 15, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ese es un pecado. De hecho, la palabra, el pecado se manifestó en Adán y Eva cuando se separaron de Dios. Ahora, también hay otro concepto. La Biblia habla acerca del pecado de comisión. Es aquel pecado que tú y yo cometemos, ¿verdad? Es decir, los actos inmorales. El pecado nace como una idea, nace como un concepto que se materializa. Desde el momento en que nace como un concepto, ya es pecado, ¿cierto? Jesús mismo lo condenó de tal manera. Él dijo, ¿verdad?, que el pecado está en nuestra mente. Solamente falta la oportunidad para que madure en un acto, pero ya está en la mente. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero aquel que ve una mujer para codiciarla, ¿qué dijo? Ya pecó en su corazón. ¿Sí? Es decir, que el pecado, antes de que se materialice, antes de que sea hecho o cometido, más bien dicho, como un pecado de comisión, ya está como pecado. Y saben, hermanos, que mucho más fuerte está el concepto, y en algún momento vamos a hablar, en algún otro día, acerca de el juicio divino. ¿Sí? Hoy vamos a hablar acerca de este tema que se llama el pecado de omisión. ¿Sí? ¿Sí? El omitir. Pero fíjense que este concepto está en la Biblia y hoy lo vamos a explicar. Decía, hemos analizado la separación, el pecado de cometerlo en sí, ¿verdad? Que de acuerdo a 1 de Juan dice que el pecado es transgresión de la ley. Esa es una definición de pecado también, lo hemos analizado ya. También analizamos la semana pasada y vaya que nos explayamos bastante y yo sé que muchos entendieron un poco más el tema que tiene que ver en Romanos 14, donde hablamos acerca de las comidas y de que la falta de fe es también pecado. ¿Se acuerdan que lo analizamos eso? Hoy vamos a analizar ese pecado de omisión. ¿Qué quiere decir omisión? Ya hablamos del de comisión, ahora vamos a hablar del de omisión. Omisión viene de omitir. ¿Qué quiere decir omitir? Dejar a un lado, ignorarlo en cierta manera, aún a sabiendas, ¿cierto? ¿Sí? No es que no lo sepas, sino que lo sabes. Y lo encontramos eso ahí en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, ahí en el capítulo 4, el verso 17. Y hoy quiero unir dos conceptos. El concepto que vimos en el primer tema, que habla acerca de la independencia. Y vamos a añadir el juntos, porque están pegados y están en el mismo texto. Con su contexto, cada uno es contexto del otro. Y vamos a analizarlo. En Santiago capítulo 4. Dice, tendríamos que leer todo el capítulo, ¿sí? Para poder ir entendiendo y sacando
algunas ideas que están bien marcadas en este capítulo. Y vamos a hacerlo rápidamente, pero me voy a concentrar más en los últimos versículos de ese capítulo. Dice Santiago 4, analicemos hermano, este capítulo, el capítulo 4 de Santiago está rico. Está rico como para sacar bastante material para poder explicarlo. Pero vamos a sacar algunas ideas solamente debido al tiempo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? Fíjense lo que dice Santiago. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿A qué se está refiriendo Santiago aquí? A eso a lo cual su hermano Jesús mencionó. ¿Verdad? Que los pecados, ¿dónde nacen? Dice que uno ya peca en el corazón. De ahí vienen las pasiones, de los pensamientos de adentro de nosotros. Y analizamos la semana pasada que lo que realmente contamina al hombre, ¿qué es? Lo que viene de adentro. ¿Cómo se entrelazan estos conceptos, hermano? Ahora fíjate, y aquí menciona Santiago algunos detallitos. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Eso pasa con aquellas personas que buscan. Dicen que el que más tiene, más quiere todavía. O sea, hay como una sed insaciable, ¿sí? Aquel que es millonario busca la manera de buscar más dinero. Yo conozco personas que hasta se mofan de eso y dicen, es que mis manos son como las del rey Midas. Todo lo que toco lo hago oro. Yo escuché un día a alguien con esa soberbia decir eso, ¿sí? Y fíjate, dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí estamos viendo nosotros que hay que tener conectada la mente con el Todopoderoso para estar del lado del Todopoderoso. Hermanos, fíjense que nosotros los seres humanos, cuando Dios nos creó, Dios hizo al ser humano un ente, un ser con diferentes aspectos, pero que están entrelazados entre sí. Física, mental y espiritual. No se pueden separar esas, ¿cierto? No se pueden separar, ¿cierto? No podemos, y aquí, hermanos, fíjense, que aquí está el detalle. Por ejemplo, aquí tenemos un sargento. Él sabe lo que es estar en batalla, ¿cierto? Pero la batalla quedó atrás. Y dicen los expertos que tristemente, aun cuando llegan a casa, siguen las batallas, ¿cierto? ¿Por qué siguen las batallas? Ahí están. Ahí la mente. Y ahí es donde el Señor quiere trabajar. Él nos dice, ¿sabes qué? Quiero en verdad trabajar en tu vida completamente. Porque el ser humano así es, hermano, somos complejos. A mí me asombra. Y de paso, estuvimos hace unos días atrás, mi esposa y yo, viendo un video que se llama The Amazing Human Body. El cuerpo humano asombroso. El asombroso cuerpo humano. Y en verdad que es asombroso, hermanos, cómo Dios nos hizo. Pero fíjense, debido a que somos así de complejos, todo nuestro ser está involucrado, incluso para pecar. Tanto para hacer el bien, como para pecar. ¿Cierto? Así es. Física, mental y espiritual. No se pueden desprender ellos. Están juntos, están unidos. Ahora sigue diciendo aquí, Santiago capítulo 4, verso 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿De dónde vienen los deleites entonces? En primer lugar, dice, se crearon en la mente, en la codicia, en lo que tenemos, y después se materializan.
Y dice el Señor Jesús aquí, dice, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice aquí, piden mal, porque no están conectados realmente con la fuente, que es la fuente real de vida eterna. Sigue diciendo, verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Quiero que vayan ustedes analizando hacia dónde nos quiere llevar el hermano del Señor Jesús. Dice aquí que nosotros necesitamos desprendernos, e incluso, dice mentalmente, de lo de afuera. Porque podemos estar en la iglesia, ¿y dónde va a estar nuestra mente? Afuera. ¿Sí? Afuera. Necesitamos desprenderla de afuera y meterla completamente en los caminos del Señor. Dice aquí, verso 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí viene, hermanos, el concepto de pecado. Lo va agrandando Santiago. Él dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. ¿Cómo podemos vencer el pecado? Dice aquí, sometiéndonos. Y de esa manera vamos a resistir al diablo. Sometiendo, ¿sí? Sometiendo nuestras vidas a Dios, y vamos a vencer todo aquello que nace en nuestra mente, de lo cual viene hablando. Pero fíjense, cómo el escritor, el autor de esta carta, nos va llevando al aspecto general de nuestra vida. El problema del ser humano es que nosotros no queremos en verdad estar conectados con Dios. Queremos vivir independientemente de Dios. Sigue diciendo el verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiadlas, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en llanto, en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora, cualquiera diría, oye, ¿qué acaso Dios no quiere que nosotros sonriamos? ¿Qué acaso Dios no quiere que tengamos nosotros gozo? Sí, pero el gozo verdadero, el gozo que viene de Dios, no ese gozo pasajero que es el resultado de vivir una vida lejos de Dios. ¿Qué dice aquel que está tomando y está ahí sentado en la alberca, en un asiento de esas para solearse ahí? Dice, ay, esto es la pura vida. Eso no es la pura vida. Ese no es el gozo que Dios quiere que tengamos. El estarnos drogando, etcétera. ¿Cierto? Dice, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es solo el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Notamos aquí lo que el Santiago nos quiere decir. Que la mente del ser humano, separada de Dios, busca las cosas del mundo. Y como busca las cosas del mundo, no se está sometiendo a Dios. ¿Y qué está haciendo la persona que no se somete a Dios? Está siendo dominada por otro que no es Dios. ¿Cierto? Ahora fíjense, como él dice que nosotros, si estamos aún
y esta es una realidad, hermano, aún siendo cristianos, aún muchas veces conociendo a Dios. Y aquí ese es el punto que quiere traer Santiago. Dice, aún tú conociendo a Dios, aún tú diciendo que eres hacedor de la ley y que guarda los mandamientos de Dios. Pero si no te sometes a Dios, estás viviendo como la mayoría de la gente que no conoce a Dios. ¿Y de qué manera se manifiesta esto? En los planes que hay en nuestra vida. En los planes presentes. Al buscar una educación, al buscar un trabajo, ¿sí? Al escoger cualquier cosa que elegimos, decisiones. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Fíjense lo que dice nuevamente, dice, verso 13, volvemos a repetir. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente nosotros? Planeamos. Los chicos, los jóvenes, de repente comienzan a soñar con estudiar, con llegar a adquirir una profesión. La pregunta es, ¿está Dios dentro de esos planes? Decimos nosotros, yo voy a ganar tanto dinero. Yo recuerdo por ahí, ¿verdad?, haber escuchado a gente que está estudiando y de repente le dicen, ¿sabes qué? El día que tú gradúes, ya vas a salir prácticamente ganando $200,000 al año. ¿Sí? Hay profesiones que son bien pagadas. Y muchas veces las profesiones son elegidas simplemente por el pago, no tanto por el gusto o en verdad el talento que uno tenga para esa profesión. De ahí que hay tantos malos médicos, ¿sí? Etcétera. Y aquí añade, verso 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora dice, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es ¿qué? Mala. En otras versiones dice, toda jactancia semejante es pecado. Hermanos, y aquí estamos añadiendo la idea que teníamos en el tema inicial, que hablamos acerca de la separación de Dios. Aun cuando nosotros vengamos a la iglesia, nos sentemos aquí en las bancas, pero si Dios no está metido en nuestros planes, en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, en nuestros planes futuros, al comprar una casa, al comprar un carro, dice Santiago, toda jactancia semejante a esta es mala, es pecado. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de Dios al hacer nuestras vidas. Y ese es un problema. Vivir nuestras vidas separados de Dios es estar condenado al fracaso. Dice, hacen planes, vamos a ir a esta ciudad, vamos a comprar aquí, vamos a vender acá. Y imagínense a Dios, o a Jesús preguntando, oye, ¿y yo dónde estoy? ¿A dónde me llevas a mí? No, Señor Jesús, tú quédate en la casa, tú no puedes ir a mi negocio porque ahí voy a hacer negocios y muchas veces hay que hacer a un lado la moral. Y aquí viene el texto clave de la noche. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora este es un principio, hermanos, que se aplica, lo hemos traído siempre, lo hemos aplicado a todo lo que se nos viene a la mano, ¿verdad? Y no hacemos lo bueno. Sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Es por eso que le llamamos el pecado de omisión. Es omitir hacer el bien cuando podemos hacerlo. Dice el viejo y conocido refrán, ¿verdad? Haz el bien sin mirar a quién, ¿verdad? No mires a quién. ¿Cierto? Muchas veces, no, si es de mi raza, sí. ¿Sí?
Es muy común. Oh, era de esta raza. Ah, no, entonces no. O a veces decimos, pero mira, si está jovencito, mira, está más fuerte que yo y anda pidiendo. Muy común, se nos viene a la mente eso. Pero fíjense, hermanos, que la manera como Santiago lo enlaza, él está diciendo que el hacer el mal está en vivir separado de Dios. Y cuando no hacemos el bien, simplemente es un resultado ¿de qué? Del pecado y que estemos separados de Dios. Sabemos el bien, pero no lo hacemos porque estamos separados de Dios. Porque nuestra mente, nuestro ser completo está separado de Dios. Y por lo tanto, sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Y por lo tanto, ¿eso es qué? Pecado. Es decir, todas aquellas cosas que en algún momento podríamos llegar a hacer y no las hacemos, es porque nuestra mente, nuestras intenciones, no están conectadas con Dios. Simple y sencillamente tenemos nuestro nombre en la iglesia. Yo les he contado esta historia. En una ocasión me vestí de viejito. En aquel entonces me pintaba las canas, ahora ya no. Ahora ya son naturales. Me vestí de viejito, aprovechando la nariz que tengo, ¿verdad? Y mi esposa agarró, me pintó el cabello, me puso una peluca. Ella es buena para hacer caracterización. Me figuró las manos como manos de anciano, ropa rota, y entré a la iglesia, hermanos, así. ¿Qué creen ustedes? Nadie me reconoció. No, absolutamente nadie me reconoció. Me senté al lado de una persona y esa persona agarró su bolsa y la agarró con ganas. Se apartaron de mí. ¿Saben cuántos me saludaron en la iglesia, hermanos? Una iglesia de 400 miembros. Así miren. 0. Nadie vino a saludarme. Nadie vino. Incluso, cuando yo venía por el pasillo, venía caminando y uno de los diáconos casi me quería golpear. Abrí la puerta y dice una de las hermanas diaconisas, fíjese por dónde pasa. Justo en ese momento cuando yo iba saliendo, iba entrando uno de los pastores con su flamante esposa. Y dice la esposa, yo no sé cómo dejan entrar esa clase de gente a la iglesia. Me fui atrás, le pedí a uno de los hermanos, le dije, oye, ¿no tienes $1, $2 para una hamburguesa? Me dice, esta no es casa de beneficencia. Hermano, esta era una prueba que yo estaba haciendo, ¿sí? Para ver cómo era mi iglesia. Y hermanos, quiero decirles, hermanos, que después, cuando pasé al frente y me quité todo el atuendo que traía, los hermanos, aquellos que en algún momento se rozaron conmigo en todo ese trayecto que les estoy contando, se avergonzaron. Se avergonzaron. ¿Cómo es posible que eso suceda? Hermanos, lo que yo les estoy diciendo aquí es lo que Santiago nos quiere meter en la cabeza. Que entendamos que cuando nosotros estamos separados de Dios, no hay buenas intenciones. Y si en algún momento hacemos alguna buena obra, muchas veces es para ser visto de los hombres, como lo hacían los fariseos. Pero cuando Dios está lejos de nosotros, no va a haber nada. Vamos a estar, como decía San Pablo, vamos a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué?
porque no hay amor. ¿Qué es entonces el pecado de omisión? El pecado de omisión es mucho más que omitir hacer algo bueno. El pecado de omisión es estar separado de Dios. Nuestra mente, nuestro ser entero está separado de Dios a tal grado que no aprendemos o no sabemos percibir en verdad y no estamos actuando como Dios, como Jesús actuaría. Me viene a la mente la famosa cita que tiene, que presenta Ellen G. White cuando decía cómo es que Jesús ganaba a la gente, el método de Jesús para ganar a la gente. Dice, Jesús trataba con los hombres, con las gentes, dice, como alguien que deseaba su bien. Dice, le mostraba simpatía, ganaba su confianza, atendía sus necesidades y después les decía, sígueme. Así de sencillo. Así es como se trabaja. Así como el Señor Jesús quiere que tú y yo trabajemos y hagamos. Que vivamos pensando en ver cómo podemos ser una... Escuchen esta frase. La respuesta a una oración. Y saben, hermanos, que Dios tiene tremendas bendiciones para nosotros. Podemos nosotros hacer la diferencia en la vida de mucha gente, de la misma iglesia. Comenzar con los de la iglesia. Podemos ser una gran bendición para medio mundo. ¿Por qué? Porque el Señor para eso nos puso en esta tierra. Me llamó la atención el canto que puso mi esposa, ¿verdad? Yo no sabía que estaba en el himnario, ¿verdad? O al menos no sé ni cómo se llama en el himnario nuevo. Yo lo conocía como sus manos soy para alcanzar al mundo. Sus ojos soy para ir donde quiera Él. Somos su luz ardiendo en la noche. Somos su luz de aquel que es santo y eternal. Hermanos, realmente eso somos nosotros. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir dependiendo constantemente de Él, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque si en algún momento nosotros nos separamos de Dios, corremos el riesgo, ¿verdad? De comenzar a declinar, a ir de picada. Por eso dice el apóstol, ¿verdad? Que aquel que piense que estar firme, mire, que no caiga. Fíjate, de que si tropiezas, hermano, levántate rapidito, porque el enemigo lo que realmente quiere es que nosotros nos quedemos postrados y que caigamos en esa zona de confort, donde muchas veces nos sentimos tan cómodos, que decimos, pero fíjense, ¿cuál es el problema? El problema no es tanto en que no es que somos malos, ¿cierto? No vamos a ir a robar, no vamos a ir a matar, no vamos a hacer nada. El problema está de que decimos, pero si yo no le hago mal a nadie. Ese es el problema. Que llegamos a considerar de que como no le hago mal a nadie, soy demasiado bueno. Y el considerar que soy demasiado bueno, aun cuando no dependa yo de Cristo, eso se convierte. Y como dice aquí, toda jactancia como esta es pecado. Apenas, hermanos, comencé, porque en verdad traía yo bastante material para presentar, porque tenemos aquí, busqué en la Biblia, algunos textos que nos van a ayudar a comprender. Aquí dice, que semejante soberbia, el de querer vivir independiente de Dios, el querer vivir simplemente haciendo lo que se me pega la gana, es pecado. Y si hay algo que el Señor aborrece, hermano, es la soberbia. Y la Biblia dice que finalmente, ¿quiénes van a ser destruidos? Malaquías nos dice que todos los soberbios serán como estopa y no les dejará ni raíz ni rama en el día final de Dios. Quiere decir, hermanos, que la soberbia, que podríamos traducirla como el vivir independientemente de Dios, porque eso es lo que hace el soberbio.
El soberbio, ¿qué dice? ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es Dios? Él quiere que yo haga esto. No, yo voy a hacer lo que a mí se me pega la gana. Semejante jactancia, dice Santiago, es pecado. Quiere el Señor, hermanos, que nosotros aprendamos a vivir dependiendo de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Que Él sea el primer pensamiento que nos venga a la mente en cuanto nos despertamos. Y que lo busquemos, ¿verdad? Y que de igual manera, cuando vamos a dormirnos, sea lo último que podamos nosotros meter en nuestra mente, de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengamos una feliz noche. Vamos a seguir hablando de este tema en el próximo tema. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a concluir con una oración. Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu bondad. Y porque tú nos permites el venir a ti. Sabemos, Señor, de que te fallamos cuando de repente y sin darnos cuenta estamos, Señor, viviendo independientemente de ti, pisoteando tu ley, haciendo solamente gastando nuestra energía y todas nuestras vidas en puros deleites para nuestro beneficio. Pero nunca, Señor, nos acordamos de que es necesario velar por aquellas personas, velar por aquellos necesitados. Pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y nos ayudes a borrar de nuestras vidas esa jactancia que nos puede llevar a la ruina eterna. Bendícenos ahora que vamos a nuestros hogares. Bendice a nuestros amigos y hermanos que están viendo este mensaje a través de los medios sociales. Te lo pedimos y agradecemos en Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Feliz noche. Que Dios les bendiga. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.